Gracias por abrirme una vez más esta ventana. Hoy voy a referirme a la historia de PDVSA. En el año 1973 estalla una de las recurrentes guerras que por razones histórico-religiosas plagan al Medio Oriente, la guerra del Yom Kippur. Las naciones árabes invadieron en aquella oportunidad a Israel. Finalizado el conflicto, los árabes decretan el embargo petrolero árabe que afectó severamente la economía mundial. Interrumpieron el suministro de petróleo a las naciones más importantes de Occidente. Como era de esperar, la escasez fue aguda y los precios del petróleo se dispararon en los mercados mundiales, dando lugar a una crisis sin precedentes. Pero para Venezuela la situación fue diferente. Declarándose neutral por no tener arte ni parte en los conflictos de aquella región, Venezuela no participó del embargo. Un mundo ávido de energía volteó la mirada hacia Venezuela. El precio de nuestro petróleo pasó de unos $2.50 a cerca de $13 por barril. De la noche a la mañana, el presupuesto de Venezuela se cuadruplicó. Carlos Andrés Pérez acababa de ganar las elecciones en Venezuela en su primer mandato y el país entró en una bonanza sin precedentes. Hay que administrar la abundancia con criterios de escasez, anunció el nuevo presidente. Contando con aquellos recursos extraordinarios, Pérez consideró que había llegado el momento de nacionalizar el petróleo. Así, en 1975 se aprobó la ley de nacionalización, que en verdad se llamaba Ley de Reversión Anticipada de las Concesiones, y también la creación de PDVSA. Las transnacionales fueron indemnizadas y las concesiones petroleras revirtieron de inmediato a la nación. Algunos personajes fundamentales fueron los protagonistas, entre ellos el ministro de Minas y Hidrocarburos, Valentín Hernández. Es necesario resaltar particularmente la figura del primer presidente de PDVSA, el general Rafael Alfonso Rabar, y también hay que mencionar a Humberto Calderón Verde. El 1 de enero de 1976 comenzó a operar PDVSA. La industria petrolera venezolana siguió funcionando como si nada, sin ningún contratiempo. Todos los empleados de la industria siguieron desempeñando sus mismas funciones. Eso sí, los que laboraban para la Crole, a partir de ese día, lo hicieron para una nueva empresa que se llamaba Lagoven, cuya casa matriz ya no era la Exxon, sino PDVSA. Lo mismo pasó con los empleados de Shell, que pasó a llamarse Maraven, y con los de otras empresas que pasaron a formar parte de Corpoven. Se acordó que la política debía detenerse a las puertas de PDVSA. Y aunque sometida hasta el control total del Estado, a la nueva casa matriz se le permitió operar con criterios de empresa privada. Eso fue una decisión importantísima. PDVSA nació con un personal extraordinariamente bien capacitado que había sido formado por las transnacionales y la meritocracia mantuvo en adelante la superación permanente de aquel personal. La naciente empresa tuvo que enfrentar algunos retos descomunales. El primero fue el cambio de los patrones de refinación de nuestras refinerías. En efecto, conocedoras como estaban las transnacionales petroleras, porque así se lo había anunciado el propio Pérez Alfonso desde 1959, de que no se otorgarían nuevas concesiones y que en consecuencia todos los activos habrían de revertir a la nación, se concentraron en invertir en las actividades de producción. Por tanto, para 1975, nuestras refinerías habían llegado a ser obsoletas y no eran capaces de procesar sino los derivados de menor valor. PDVSA y sus filiales emprendieron la transformación de estas refinerías en instalaciones modernas con las más modernas tecnologías y dotadas de procesos de conversión profunda, craqueo catalítico, capaces de transformar nuestros crudos pesados cargados de azufre y de residuos metálicos en productos del más alto valor en los mercados internacionales. Llegamos así a contar con las refinerías tecnológicamente más avanzadas del mundo. Pero surgió entonces un segundo problema que por cierto, lucía insuperable. Aunque propietaria de todos los activos de la industria, PDVSA no tenía acceso a los mercados internacionales. Teníamos que vender nuestro petróleo a través de las mismas transnacionales que acabamos de nacionalizar y los precios por esa vía no nos favorecían. Sin embargo, existían en los mercados mundiales numerosas refinerías en mala situación porque a raíz del embargo petrolero árabe, o bien porque se habían quedado sin petróleo, o bien porque los altos precios del crudo las habían afectado, aquellas empresas no tenían severos problemas y PDVSA vio allí la oportunidad de comprarlas. Tuvo la posibilidad de adquirir en los mercados varias refinerías, como diríamos en Venezuela, a precio de gallina flaca. Si comprábamos esas refinerías,
lograríamos automáticamente el acceso directo a los mercados que estábamos buscando y que ya ellas tenían. Comenzó así el proceso de internacionalización. Nos asociamos con varias refinerías en Europa. Simultáneamente, en los Estados Unidos adquirimos el 100% de Citgo, una empresa que contaba con un amplio mercado en la costa de ese país. Hubo que realizar una enorme inversión para adecuar sus refinerías como un traje a la medida a las características de nuestros crudos. Por ello, se tomó un financiamiento. Puesto que no contábamos con el aval del Estado, tuvimos que aceptar una serie de condiciones. La más importante era que no podía Citgo repatriar dividendos a PDVSA, su casa matriz, hasta cancelar aquellos préstamos. Y así se tuvo que hacer. Pero ya para el año 1996 los habían pagado totalmente y entonces ya fuimos libres de repatriar dividendos y de liberarnos de las más condiciones. Además, PDVSA emprendió un amplio programa de exploración, aumentando sustancialmente el volumen de nuestras reservas probadas de petróleo en Venezuela. Eso sí, no se limitó PDVSA a la sola actividad petrolera. Sus éxitos fueron extraordinarios en materia de gas, de petroquímica, de carbón y muchos emprendimientos industriales. Llegó a ser la empresa de mayor crecimiento en los mercados petroleros, transformándose en una corporación energética global. Ya para 1997, nuestras reservas probadas de petróleo alcanzaban a 76.000 millones de barriles. Las reservas probadas de gas natural eran de casi 136 trillones de pies cúbicos. Nuestra capacidad de producción petrolera alcanzaba los 3,7 millones de barriles diarios de petróleo y aunque tenemos capacidad para mercadear casi 4 millones, nuestras ventas anuales se acercaban a los 35.000 millones de dólares. Nuestra capacidad de refinación en Venezuela y en el exterior también era de unos 2,9 millones de barriles por día. Producíamos más de 4 millones de toneladas por año de productos petroquímicos y 5 millones de toneladas por año de carbón. Desarrollamos y patentamos un nuevo agente energético que servía para la generación de electricidad. La euroemulsión se llamaba. Era una emulsión estable entre petróleo y agua que competía con el carbón y no con el petróleo, con la ventaja de que se transportaba en forma líquida. Venezuela debía sentirse orgullosa de su casa matriz petrolera. PDVSA era propietaria total o parcialmente de 22 refinerías en el mundo, de las cuales 7 en Europa, 8 en los Estados Unidos, 2 en el Caribe y 6 en Venezuela. Para 1997, PDVSA había llegado a ser, según Petroleum Intelligence Weekly, la segunda mayor empresa petrolera del mundo entero, solo superada por Saudi Aramco, Arabia Saudita. Éramos la mayor empresa de cualquier tipo en la América Latina. Ocupábamos, según la revista Forbes, el puesto número 39 entre las mayores empresas de cualquier tipo en el planeta. Estábamos ubicados en el puesto número 10, éramos la 10ª corporación más rentable del planeta. En los Estados Unidos contábamos con 8 refinerías, participación en oleoductos que atravesaban ese país de sur a norte, con 66 terminales y 15.270 estaciones de servicio abanderadas con nuestra marca Citgo. Y a través de ellas se vendía nuestro petróleo en forma de gasolina y lubricante, alcanzando a cubrir el 10% del mercado estadounidense. Disponíamos también de 66 terminales. Éramos capaces de llevar nuestro petróleo desde nuestro subsuelo hasta el tanque de gasolina de los automóviles en los Estados Unidos, pasando todo el tiempo por instalaciones venezolanas, yacimientos y pozos venezolanos, oleoductos venezolanos aquí o allá, refinerías venezolanas aquí o allá, tanqueros venezolanos, estaciones de servicio abanderadas con nuestra marca Citgo. Habíamos logrado una integración vertical perfecta. Venezuela había llegado a ser el primer abastecedor externo de petróleo de los Estados Unidos. Lamentablemente, esa PDVSA ya no existe. Ya no contamos con ninguna refinería en Europa ni en el Caribe. Nos quedan solamente 3 en los Estados Unidos y las 6 refinerías que están operando en Venezuela apenas un porcentaje limitado de su capacidad instalada. Por eso hay escasez de gasolina. Nuestra producción petrolera fue, según la OPEP, del orden de 800.000 barriles diarios en enero del 2024, cuando debíamos estar para esta fecha produciendo no menos de 6 millones de barriles por día. Lo que sí existen son grandes reservas de petróleo en nuestro subsuelo y un Estado
que ya no dispone de recursos para realizar las inversiones requeridas a fin de reactivar nuestra industria. Este tema lo seguiré tratando en los próximos programas. Agradezco nuevamente haberme abierto esta ventana en sus pantallas y los invito a observar mi próximo programa. También los invito a suscribirse a mi canal en YouTube.